Conexión Ingeniería, un podcast del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del ITM. De muy pequeño, cuando mi papá mi papá haciendo electrónica en su taller, se ponía a arreglar televisores, radios, yo sentía esa inquietud por esos componentes, por ver cómo funcionaba. Entonces empecé también a hacer mis primeros pinitos, a arreglar radiecitos, en esa época existían los Walkman, que eran esos aparatos donde se ponían los cassettes para escuchar música. Entonces empezábamos a desbaratarlos y a ver que era algo muy simple, pues la forma como se podían arreglar. Entonces ahí fue donde yo empecé. Luego seguí con las instalaciones eléctricas. Mi papá lo llamaban a hacer instalaciones eléctricas en casas, en empresas. Y desde muy pequeño, de 12, 14, 15 años, salía con él. Y me encantaba eso, me encantaba ir allá a poner esos cables y a mirar cómo, después de todo un trabajo completo pues, que hacíamos él y yo, un compartir padre e hijo, pues se terminaba un trabajo y daba gusto pues, ver cómo quedaba. Bueno, ahí sí fue, creo que en cuestión de azar y de no pasar a mi primera opción. Me presenté en varias universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia. La primera opción fue ingeniería electrónica, pero la segunda opción fue la regencia de farmacia y pasé. Y la idea era llegar y en el primero o segundo semestre pasarme a ingeniería, hacer el traslado, pero me encarreté con la farmacia también y con toda la parte de salud. Me pareció muy intrigante todo esto, que no teníamos relación directa con médicos, con farmacéuticas y con otros tipos de integrantes que tenían que ver con la salud. Entonces me pareció muy intrigante esto y seguí, terminé la carrera y ejercí casi 20 años de la carrera antes de llegar a la ingeniería. Yo empecé en el Seguro Social, lo que antes pues existía, antes por allá de ley 100, ley 50, y, y era como cambiar ese paradigma, porque el Seguro Social en esa época era algo que se sentía como un rechazo de la gente hacia todos los funcionarios. Entonces yo llegué y me pareció muy interesante sentarme con los pacientes a contarles las cosas que les estaban mandando, a revisar la fórmula, la escritura de los médicos que no se entendía nada. Y eso me daba pues mucho placer el ver a la gente ya contenta y que sí se iban a tomar los medicamentos que era. Es que era tan simple como que el médico le formulaba las cosas, uno le entregaba los medicamentos y uno no sabía qué tomarse ni cuándo tomarse. Entonces me parece que esa parte humana me ayudó mucho a continuar tanto tiempo en la farmacia. Y ahí pues yo ya pasé ya a la farmacia particular y seguí como con esos principios y la idea siempre era como esa parte social, el ayudar a la gente, no solamente darle un producto, sino entregarle una solución y que la persona fuera tranquila. Conocí inclusive médicos, mi último trabajo como regente de farmacia fue en Oriente, en la Unión, y ahí tengo anécdotas con un médico que quería mucho la gente de allá de la Unión, y era un médico que no aliviaban con los medicamentos, sino que simplemente la gente entraba, se sentaba y conversaba con él y salían aliviados. Entonces, es algo que realmente pues en la parte de salud no todos tenemos la oportunidad de conocer, entonces pienso que por ahí estaba la cosa. Yo creo que ahí fue el tanto tiempo yo permanecer con la farmacia, porque esa gratificación de tener a las personas pues como contentas y con esa alegría pues de realmente estar sanos y no ser necesariamente por medicamentos, sino por esa parte social, fue muy bonito. Sobre todo en los municipios pasa mucho, que las personas le tienen más confianza a la persona de la farmacia que al mismo médico. Entonces sí preguntan mucho por qué es bueno para determinadas cosas. A veces que es también por la misma pereza, pienso yo, de ir a una revisión médica. Entonces van donde el farmacéutico y le formula, y hay algo muy peligroso, que no todo el que está ahí al otro lado del mostrador tiene conocimiento de los medicamentos, no todos
son regentes o son químicos farmacéuticos, han tenido toda esa trayectoria en la parte del conocimiento de los medicamentos y qué es lo que realmente hace. Y los medicamentos pueden hacer una parte buena, pero también tienen reacciones adversas y tienen interacción. Entonces, me parece muy delicado eso. Yo intenté al máximo no hacerlo, pero a veces las personas pues dicen, no, entonces si no me recomienda, entonces me voy para la farmacia del frente. Y de ahí hay muchas anécdotas de personas que se enfermaron mucho más y se volvían y decían, ve, por no hacerle caso a los tienes donde el médico, ahí me tocó una fórmula mucho más cara porque allá me mandaron unas cosas todas raras y me enfermé. Pues yo estaba muy encarretado con la farmacia. Algún día se dio la oportunidad de hacer un curso precisamente con el ITM, un curso técnico, eh, y eso fue en la sede de Robledo, por allá en los años 90, más o menos 95, algo así. Y hice el curso y retomé otra vez toda esa alegría que sentía de mi infancia con mi papá, recordé nuevamente todas esas cosas y vi las posibilidades que tenía el ITM, que ya se podía estudiar en los horarios nocturnos y no, voy a entrar. Y así fue, así de sencillo, entré a la primera que encontré. En esa época solamente estaba electrónica, electromecánica y curiosamente me presenté fue a electromecánica y no a electrónica, que había sido pues como el amor de toda mi vida, pensando ya en como en los componentes más grandes, en la parte eléctrica y en el movimiento, que es todo lo de la parte mecánica. Y ya de ahí en adelante pues sí arranqué y me dediqué de lleno a la ingeniería. Yo creo que eso venía desde mucho antes, o sea, inclusive desde el bachillerato, que lo que mejor hacía, al menos dicho por mis compañeros, era explicarles lo que los profesores daban en la clase. Entonces me entendían más a mí, al menos eso a lo que decían, que al mismo profesor. Cuando hice la carrera de farmacia también me pasó lo mismo, inclusive sobre todo en las asignaturas que tenían que ver con físicas, matemáticas. Recuerdo mucho que yo me iba todos los días para la universidad de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, me sentaba en unas mesitas, para en el bloque 1, en el bloque 3, y los compañeros se sentaban al lado y empezaban a preguntarme cosas y yo me la pasaba todo el día era explicándole los temas que habían dado los profesores. Entonces vi que desde ahí tenía como esa facilidad y obviamente pues la misma gente me decía que lo hacía bien y que me entendía. Ya cuando entré a la ingeniería, pues curiosamente también pasó lo mismo. Era más el tiempo que pasaba explicando a los compañeros que en la misma práctica de ingeniería. Entonces vi que tenía pues como ahí una posibilidad grande y se me dio la posibilidad de llegar en el tema, me abrió las puertas en la parte de extensión y sin pensarlo dos veces arranqué. Estaba ejerciendo en esa época todavía farmacia y arranqué a trabajar. Los primeros pinos creo que fueron en la empresa Pilsen, Cervecería Unión, por ahí en Itagüí, y arranqué derecho y me fue muy bien, me fue muy bien. Los estudiantes me entendían muy fácil, entonces vi que sí realmente tenía como una buena capacidad para la enseñanza. Bueno, cuando uno se mete en la docencia, lo primero que hay que saber es que un ingeniero, pues así uno crea que lo está haciendo bien como docente, debe mejorar. Y el hecho de hacer una maestría precisamente es para eso, es para tener muchos más conceptos, muchos más conocimientos que poderles llevar a los estudiantes. Necesariamente ahí arranca la parte de investigación porque la maestría es sinónimo de nuevo conocimiento. Pero ese nuevo conocimiento aterrizado. Entonces, en el principio fue una parte muy técnica, aunque de investigación, pero muy técnica, la enfoqué mucho en la parte industrial, con empresas del Grupo Corona, del Grupo Familia, donde trabajaba problemáticas relacionadas con la automatización. Ya cuando empecé a mezclar un poco la parte de docencia, tuvo que ver ya pues en los últimos años que realicé el doctorado en educación y me inquietaba mucho la forma como los estudiantes tenían una relación con el docente muchas veces
diferente a lo que debería ser. Entonces fue por ahí que arranqué la investigación mucho más profunda en la parte de educación. Bueno, el derecho es una carrera o un programa académico que es muy transversal a toda la parte social. Cuando estaba haciendo el doctorado en educación, lo más difícil era hacer esa mezcla, incluso en las investigaciones que se hacían, los documentos que se revisaban, artículos, estados del arte, siempre estaba esa complejidad de la relación entre la parte social y la parte ingenieril. Entonces casi que todos los autores decían que el ingeniero no tenía nada de social. Cuando uno se mete de lleno en esto y se da cuenta que la ingeniería realmente es para la sociedad, que tiene ese componente social, empieza uno como a cambiar ese paradigma, como a cambiar esa situación de que el ingeniero es solamente la parte técnica y aislado y haciendo artefactos y generando conocimiento con artefactos y con estas cosas, sino que todo es para la sociedad. Entonces es por ahí, si uno trabaja la parte social de lleno con la parte de la ingeniería, se da cuenta que realmente puede haber una afinidad y que esto puede ayudar mucho. Ahora, entonces como la transversalidad del derecho, como parte de ahí, es que lamentablemente todos los procesos ingenieriles tienen que ver con la parte legal. Todo lo que se invente, todo lo que se acceda, todo lo que se investigue tiene que ver con la parte legal. Entonces creo que es algo que todos deberíamos, pues de pronto no estudiarla como una carrera, pero sí tener un conocimiento acerca de la interpretación, porque el derecho no es conocer las normas, es saber cómo se interpretan en unos contextos. Bueno, es una parte más administrativa, ya se aleja un poco de la docencia, inclusive hasta de la investigación que la sigo haciendo, pero ya de menor forma. El poder hacer que las cosas que cuando yo estudié la maestría, cuando estudié el programa X o programa Y, habían cosas que quería cambiar o que no me parecían, y ahora estar al otro lado y tener esa oportunidad de hacer las cosas pensando en los estudiantes, de hacer las cosas de la mejor forma para que ellos realmente tengan un proceso de formación, porque nosotros los docentes no formamos, sino que ayudamos en el proceso de formación. Entonces ya es entender más al estudiante por haber estudiado la misma maestría en la que estoy coordinando ahora. Es llegar ahí y saber aplicar los conocimientos que se tenían con esto. Toda esta parte administrativa está muy enlazada precisamente con normatividad, con el Ministerio de Educación, con todo lo que tiene que ver con los procesos de autoevaluación. Entonces es un nuevo rol, donde le toca a uno conocer un montón de cosas que como docente necesariamente no las tienes que conocer. Yo creo que todo va conectado. Lo que pasa es que uno generalmente cuando llega a ser ingeniero, llega a hacer la docencia, piensa que son casos aislados, pero cuando uno se mete de lleno en todo el proceso se da cuenta que necesita tener conocimientos de educación y que lo que uno conoce o lo que la institución nos puede dar no es suficiente porque tenemos que ir más allá. Ahora están todos los procesos de autoevaluación enlazados con los requerimientos del Ministerio de Educación, que también son parte legal, que también son cómo se van a poner en práctica, que también son llegar a conocer estrategias de enseñanza-aprendizaje para poder llevar todo eso que quiere el Ministerio de Educación, llevarlo al aula de clase. Entonces es un proceso que articula perfectamente con todo esto, entonces se necesita conocer de normatividad, por eso me metí a hacer derecho, pues para, o sea, no hacerlo por los laditos, sino hacerlo realmente de lleno con todas las de la ley. Y la parte de educación, que es la que más me está moviendo ahora, tener esa posibilidad de tener un buen diseño, unas estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para llevar todos sus conocimientos, todo ese proceso de formación a los estudiantes, que es lo que más importa. Lo que pasa es que el cumplimiento de la norma es de pronto lo que más interés nos ha causado,
Y el hecho de solamente cumplirla, digamos que no es un proceso de autoevaluación. Uno puede simplemente llenar informes y recoger datos, recoger información y tener todo al día para que se estén dando tanto las certificaciones como las acreditaciones. Pero no se trata de eso, o sea, se trata de documentar lo que se hace, documentar los procesos, de hacer las cosas bien y documentarlas, obviamente de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación. Entonces el proceso de autoevaluación tiene que ver es con realmente recoger todos esos procesos que se hacen de una forma en el aula o en la parte administrativa o en todo lo que tiene que ver con el entorno académico, y si se necesita mejorar, obviamente mejorarlo y adecuarlo para llevarlo a estándares internacionales, para llevarlo a una acreditación tanto nacional como internacional. Entonces se trata de eso, la autoevaluación no es vista como simplemente diligenciar documentos y cumplir con la norma. Y obviamente eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un trasfondo que es realmente hacer las cosas bien, y si no están bien, pues no hay problema, se mejoran. O sea, el proceso de autoevaluación no dice que tenemos que estar bien, dice es que siempre vamos encaminados en una ruta de mejoramiento. Lo importante en la educación no es el docente, eso siempre lo he tenido claro. Lo importante es el estudiante y el proceso de ayudarlo en su formación. Entonces hay dos extremos. Por un lado está el aburrimiento y por el otro lado está la ansiedad. Cuando uno logra tener un equilibrio entre lo que es aburrido y en lo que causa ansiedad, se encuentra ese flujo. Y cuando uno está en ese flujo es cuando simplemente el tiempo como que se detiene, como que uno no se da cuenta de que lo que está haciendo y lo está disfrutando a tal nivel que eso se contagia. Entonces, cuando uno ve que los estudiantes se contagian de eso y que realmente están trabajando ya no por una nota, ya no por un castigo, sino que realmente es por algo que les nace, ahí es cuando uno siente que está haciendo su trabajo bien hecho. Eso es lo que más me gratifica de la docencia. Yo siempre le digo a los estudiantes que son muy afortunados por estar estudiando ingeniería, pero que la ingeniería no es una profesión para dar dinero, o sea, no es una profesión en la que se esté pensando, no se está pensando eso en la gente. Entonces siempre les resalto la vocación, siempre les resalto la ayuda a la sociedad, porque eso es lo que hacemos como ingenieros, ayudar en esos procesos para que la sociedad tenga un mejor día, un mejor vivir. Entonces la invitación es para aquellos que sientan eso, o sea, si sienten que con toda esta con todo este maravilloso campo que es la ingeniería, que es los conocimientos nuevos, la tecnología que va a un 1000% todos los días, y creen que con eso pueden ayudar a la sociedad, háganlo. Si no es así, hagan otra carrera que esa no es la de ustedes, pero si tienen esa vocación de, por medio de esas herramientas que nos da la ingeniería, hacer un mejor futuro, tener una mejor sociedad, por ahí es el camino. Yo creo que por el momento hacer solamente concentrarme en el derecho. Más adelante miramos qué pasa. Yo creo que ya no más, ya es suficiente pues, pero falta mucho todavía para carrera, pues apenas estoy en el primer año. Esperemos a terminarle, ya después de eso miramos qué más hacemos. Conexión Ingeniería, un podcast del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del ITM.